Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Buenos días, Iglesia del Señor. Qué privilegio nos ha dado Dios el llamarnos sus hijos y poder reconocer que en Él hay esperanza, que en Él hay vida. Por eso hemos venido a este lugar, porque sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y Él dirige nuestra vida. Y necesitamos escuchar su voz, y es a través de su palabra que nosotros podemos escuchar su voz. Y preparémonos, porque Él tiene algo nuevo para nosotros. Por favor, busque en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a tener lectura a partir del verso 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a orar. Señor, permite que podamos estar quietos para seguir oyendo tu palabra, Señor. Tú eres muy claro, Señor. Hay una gran responsabilidad como hijos tuyos, el mantener la unidad, el poder caminar y andar como tú quieres en amor, Señor, con ese amor que viene de ti. Como tu iglesia, Señor, queremos mostrarnos al mundo una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a poder seguir extendiendo tu reino por el testimonio de vida, de impacto y de influencia para mucha gente que necesita de ti, Señor. Para mostrar tu amor, para mostrar compasión y misericordia, Señor. Y para que ellos puedan alcanzar de tu gracia y de tu salvación. Sigue hablándonos, aquí estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra y use a nuestro pastor el día de hoy. Muy buenos días con todos. Les saludo en el amor de Cristo. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bueno, muestre esa victoria con una sonrisa, por favor. Y vamos a hacer algo muy lindo en esta mañana. Póngase de pie, abrace al que está a su lado, dígale bienvenido, bienvenida a esta reunión especial. Vamos, con una gran sonrisa, porque estamos en la casa del Señor y juntos aprenderemos algo muy especial en esta preciosa mañana. Muy bien, tomen sus lugares, amados, tomen sus lugares. El día de hoy empezamos a una nueva serie titulada Impactando en la Sociedad. Vivimos en una sociedad convulsionada, vivimos en una sociedad en crisis, vivimos en una sociedad sin valores y por supuesto tenemos el reto de que podamos impactar en esta sociedad. Desde nuestro centro de trabajo, en el lugar donde estamos, o nuestro centro de estudios, o tal vez el barrio donde vivimos, o dentro de nuestro hogar, porque también conforma parte de la sociedad.
en cualquier lugar donde estemos, aún en esos lugares públicos donde podemos ir a comer, a mirar una película en el cine o a disfrutar de algo especial, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, allí tenemos que impactar, allí tenemos que inspirar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esa razón creo que es muy importante, como iglesia del Señor, recordemos que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Y como tal, entonces, tenemos que impactar en una sociedad liberal, en una sociedad herida, en una sociedad violenta, en una sociedad sensual. Y por esa razón creo que estos temas van a ser relevantes en nuestra vida, porque de manera práctica aprenderemos cómo impactar en esta sociedad. Y ahí están los 4 temas de este mes, y el primer tema que les voy a compartir el día de hoy se titula Impactando en una sociedad liberal. En una sociedad liberal. Ahora, antes de poder hablar propiamente sobre la sociedad liberal, yo quisiera que todos recordemos que el 31 de octubre de cada año se celebra el Día de la Reforma. Tienen que saber que se celebra el Día de la Reforma. Pero algo inusual pasó este año, que nuestro gobierno y propiamente el Congreso declaró que el 31 de octubre sería el Día de las iglesias protestantes o las iglesias cristianas. Bueno, la verdad es que es un reconocimiento que no nos cambia en la misión, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos que seguir proclamando el amor de Jesús, nos reconozcan el día o no. Pero el Día de la Reforma es un día en que se recuerda todo un movimiento que se levantó precisamente para poder salir del oscurantismo, que era una condición en la que lamentablemente la religión tradicional nos había ubicado. Ahora, esto sucedió en el año 1517, 31 de octubre de 1517. Pero antes de esto, permítame explicar algo, porque una vez me preguntaron cómo es que surge, por ejemplo, el catolicismo y cómo es que surgen las iglesias cristianas, ¿de dónde aparecen? Y lo voy a decir de manera muy sencilla porque esto es solamente una introducción al tema que quiero compartir en esta mañana. Ustedes saben que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jerusalén se estableció la iglesia, ¿verdad? Y durante 4 siglos la iglesia cumplió su labor de poder ser la luz y la sal de la tierra, impactando en esta sociedad. No solamente en la sociedad de Jerusalén, sino en todo el Imperio Romano. Un impacto increíble que provocó una gran revolución, una nueva filosofía de vida, nuevos conceptos de matrimonio, de familia. Los valores morales comenzaron a establecerse a un punto tal que definitivamente al Imperio Romano comenzó a incomodarle los valores morales y espirituales de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Por esa razón comenzaron a ser perseguidos a muerte. Sabemos que Nerón, por ejemplo, ordenó la muerte del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios a quien nosotros siempre miramos en la Biblia como un gran héroe de la fe, pues empieza una persecución del Imperio Romano para los cristianos. Allá por el siglo IV, la historia no es muy clara porque algunos dicen que Constantino, uno de los emperadores romanos, se convirtió al cristianismo, otros dicen que fue la madre que se convirtió, pero como quiera que fuese la situación que pasó, fue Constantino quien determinó parar la persecución contra los cristianos y más bien invitó a los cristianos, a la iglesia cristiana, a que se unieran para que juntos pudieran trabajar en pro del imperio o de las familias de las naciones. Y ahí es donde la iglesia cristiana entonces comete el error de unirse al gobierno del Imperio Romano, que es un imperio politeísta, que es un imperio polígamo, que es un imperio sin valores, que es un imperio con maldad, con violencia, con ambiciones, y se juntan para poder trabajar juntos. Ahí empieza lo que se conoce como el catolicismo.
Entonces surgen una filosofía de trabajo en la iglesia más jerárquica, y comienza a establecerse entonces lo que hoy se conoce como el papado. Las imágenes corresponden a esta época. Comienzan a aparecer las imágenes, cosas que no había antes en los primeros siglos de la era cristiana. Comienza a surgir en esta época, y de pronto el libro más maravilloso que tenemos en nuestra mano, que se llama la Biblia, se decidió darle una posición de prohibición en ese tiempo. Nadie podía leerla excepto aquellos que manejaban el griego, el hebreo, el arameo, y estos eran entonces las personas que eran parte de la élite de esta iglesia cristiana. Sepa que en esa época se le conocía como iglesia cristiana. Por esa razón surgen pues la guerra, las cruzadas y todo un sistema de gobierno, porque se junta no solo el Imperio Romano con la iglesia cristiana en su desorden ahora de valores morales y espirituales. Surge el feudalismo, surge el totalitarismo como sistemas de gobierno, y lamentablemente la religión tenía un poder absoluto sobre las naciones. Tanto así que la economía comenzó a ser tan poderosa y tan fuerte para las religiones de la época, y así como el cristianismo intentó tomar posesión de muchas naciones, también el islamismo hizo lo mismo, y era un poder de religiones gobernando sobre las naciones. Lamentablemente a esta etapa se le conoce como la era del oscurantismo, porque lo que sucedió fue que se apagó la luz de la palabra. Y cada uno vivía ahora por sus ambiciones personales. Las religiones comenzaron a apoderarse de las naciones. Ustedes conocen la historia probablemente mejor que yo. Hasta que en el siglo XV surge un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero, además de otros que ya le antecedieron y que estaban reflexionando sobre los grandes problemas del cristianismo de la época, que hoy se conoce como el catolicismo, entonces, muy sinceramente, él quiere analizar y quiere evaluar qué es lo que realmente está sucediendo. Y este Martín Lutero, por ejemplo, fue quien compuso ese famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es el himno lema de la Reforma de la Reforma de Martín Lutero, quien escribió letra y música de este precioso himno. Ahora, para que tengan una idea, a los 18 años, en 1501, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, es un instrumento parecido a una guitarra, y recibió el apodo del filósofo, porque era un hombre muy capaz, muy inteligente. A los 22 años, recibió el bachillerato en artes y obtuvo una maestría. A los 24 años, en 1507, Lutero fue ordenado como sacerdote. Capte la historia de Martín Lutero. A los 25 años, en 1508, comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos. A los 29 años, en 1512, fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología. En el seno de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. A los 32 años, en 1515, fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Capte la importancia y la posición de este hombre llamado Martín Lutero. A los 33 años, en 1516, Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias, que consistía precisamente en hacerle creer al pueblo que para recibir el perdón de pecados tenían que pagar un impuesto o pagar por el pecado, según sea el tamaño del pecado. Su indignación al sistema religioso siguió creciendo, y es a los 34 años, el 31 de octubre de 1517, donde fueron clavadas las 95 razones en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Es decir, clavó 95 razones por la cual él se rebelaba a la religión tradicional de ese tiempo.
A los 35 años, en 1518, Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice, al Papa León X, por lo que declaró a Lutero hereje. Y a partir de ese momento, entonces, Lutero era el hombre más odiado por la religión tradicional. A los 36 años, en 1519, los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, Inglaterra e Italia, y así comenzó a expandirse por el mundo entero. ¿De qué escrito estamos hablando? De la traducción de la Biblia al idioma alemán. Él tuvo que refugiarse en un palacio para que él pueda traducir este maravilloso libro que, gracias a la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg, se pudo imprimir los primeros libros de la Biblia que fueron difundidas en todo el mundo conocido de esa época. Y así es como la Biblia entonces comenzó a ser traducido en diferentes idiomas hasta que finalmente ha llegado a nuestras manos. De tal manera que ahora nosotros no vivimos en la oscuridad, no vivimos en el oscurantismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios que alimenta nuestras almas, nuestros corazones, la palabra que nos instruye, que nos enseña y nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es lo que celebramos, ¿verdad? Porque el 31 de octubre hubo un hombre valiente que fue capaz de poder enfrentarse a todo un sistema religioso hace 500 años y que tuvo el valor y estar dispuesto aún a dar la vida con tal que se proclame las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el versículo? ¿Cuál es el versículo que impactó su corazón? El justo por la fe vivirá. Es decir, no hay indulgencias, no hay dinero que pagar por el perdón de nuestros pecados, no hay tradiciones humanas en la Biblia que nosotros tengamos que seguir, no hay imágenes y no hay 95 razones por las cuales Martín Lutero dijo: no estamos bien, estamos de cabeza, y la razón es que ya no estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Estamos leyendo las encíclicas papales, estamos siguiendo religión y tradición y estamos cayendo en un error. Abramos las Sagradas Escrituras, leámosla y volvamos a Dios. Entonces surge todo un movimiento cristiano, pero ya no el tradicional, sino surge un movimiento cristiano en donde ahora la palabra es el fundamento y la fe en Jesús es todo. No santos, no la adoración a María, no las imágenes y no todo lo que hoy conforma el sistema del catolicismo. Entonces, el cristianismo es uno solo. Solo que en 1517 comienza todo un movimiento que abre dos líneas. Y esas dos líneas es el catolicismo, que continúa con todas sus tradiciones, y el protestantismo, de donde surgen todas las denominaciones evangélicas y cristianas, de la cual nosotros somos una de ellas. Así que, ¿por qué razón yo hablo de esto? Porque es muy importante, más aún cuando hace unos días celebramos 500 años desde que este hombre valiente, Martín Lutero, fue capaz de enfrentar al sistema religioso de la época, y se hizo famosa entonces las 5 solas, ¿no? Las 5 solas: sola Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es increíble cómo la Reforma trajo una revolución en todo sentido. Porque una vez más, recuerden que la forma que se gobernaba en esa época, y la religión tenía parte en esto, era el absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? El absolutismo era un sistema vertical, jerárquico, de gobierno dictatorial, donde solo una persona tenía decisión absoluta sobre todo lo que podía pasar en una nación o en diferentes naciones. Pero el protestantismo lo que trajo fue una reflexión. Y no solo una reflexión teológica, bíblica, sino una reflexión también del sistema de gobierno, de la política de la época. Y por supuesto, el absolutismo era algo que el pueblo reclamaba como injusticia. Pero surgen otros hombres, filósofos, que reflexionaron sobre la política de la época, e inspirados en Martín Lutero y en la Reforma, comienzan a provocar una revolución desde su lugar. Uno de esos hombres se llamó John Locke.
Nació en Inglaterra el 29 de agosto de 1632, vivió 72 años y fue un filósofo y médico, considerado como uno de los más influyentes pensadores del siglo de las luces, que es el siglo XVIII, que es el siglo de la ciencia, y conocido como el padre del liberalismo clásico. Ya estamos entrando en nuestro tema. Cristiano anglicano, altamente inspirado por la reforma de Martín Lutero, comenzó a reflexionar profundamente sobre la nueva forma de gobierno más saludable para las naciones. O sea, John Locke decía, el absolutismo, este sistema feudal y absolutista, nos ha perseguido por varios siglos, y ahora que se ha dado la reforma y hay una revolución en nuestra forma de pensar, ¿sería dable que sigamos con este absolutismo? Que los monarcas sigan gobernándonos y sigan tomando decisiones y hayan esclavos y haya gente que tenga que ser pobre toda la vida y nunca tenga esa libertad de la cual inclusive la Biblia habla. Así que surge lo que hoy se conoce como el liberalismo. Y el liberalismo es un sistema de gobierno que en la gran mayoría de las naciones, excepto el mundo árabe, pero la gran mayoría de las naciones la han adoptado y empieza con John Locke. El liberalismo se presenta en la historia política constituyendo una nueva versión de sociedad, la sociedad liberal, sobre la que se construyen las nociones básicas, escuche, del individualismo y la libertad. En otras palabras, la reflexión es, ¿acaso no somos personas que tenemos derechos? ¿Acaso no podemos tener, no tenemos la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones? Yo quiero ser independiente, tenemos que ser individuales y libres para tomar decisiones en la vida. Se extiende por la mayor parte de los últimos 4 siglos, a partir de la Revolución Francesa y continúa después del final de la Guerra Fría hasta nuestros tiempos. Entonces el liberalismo comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político, escuche, en respuesta a las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Entonces están pensando, ¿será que tenemos que seguir siendo gobernados de manera absoluta sin tomar decisiones en nuestras propias vidas sobre cosas morales, sobre cosas familiares, sobre economía, sobre esas áreas y esos campos importantes en la vida? Así que John Locke comienza a trabajar, él forma un partido, un movimiento político que intenta cambiar la mentalidad del pueblo de la época y por supuesto John Locke, que era un amante del individualismo, pero escuche, el individualismo y la libertad para cosas buenas, porque así es como surge el liberalismo. Pero obviamente también hay un opositor, un hombre llamado Hobbes, que apoyaba la monarquía, mientras que Locke promovía el parlamento, ¿no? O sea, hagamos un congreso, hagamos un grupo, levantemos un grupo de personas elegidas por nuestra sociedad que puedan llevarnos a tomar decisiones que puedan ser en bien o en pro de nuestro pueblo y de nuestra nación. Thomas Hobbes, un hombre amante de la monarquía, lucha intensamente contra este joven que con apenas 32 o 33 años, llamado John Locke, está intentando cambiar la mentalidad de la sociedad. El liberalismo entonces surgió de la lucha contra el absolutismo, ¿no? El poder, el gobierno dictatorial de los reyes de la época, de los monarcas de la época, del feudalismo que se vivía en ese tiempo. Inspirado en parte en la organización de un Estado de Derecho con poderes limitados que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno ¿a qué? A seguridad, justicia y obras públicas y sometida a una constitución, ¿no? A un conjunto de leyes que se establecen en favor de la nación. Lo que permitió el surgimiento de lo que hoy se conoce como la democracia liberal durante el siglo XVIII. Todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente. Entonces las ideas liberales han transformado profundamente las sociedades.
las sociedades occidentales. Una de las tareas más grandes del movimiento y de los gobiernos liberales, escuche, ha sido la difusión de la enseñanza y la cultura. Entonces, lo primero que promovía este sistema de gobierno liberal o el liberalismo era que se tendría que educar a la gente, porque en esa época la gente no estudiaba, la gente no sabía leer, no sabía escribir. Por lo tanto, la clase noble eran los que se apoderaban de estas personas y se enriquecían a favor de la esclavitud. Entonces, los gobiernos que promovían el liberalismo comienzan a promover la educación. Por ejemplo, cuando Perú logró su independencia, ¿cuándo logró la independencia? El 28 de julio ¿de qué año? De 1821. ¿Saben que el año 1822, Diego Thompson, un misionero bautista cristiano, vino para empezar a promover lo que sería la educación en las escuelas? Fue como decir el primer ministro de educación o el promotor de la educación, y las escuelas lancasterianas surgieron precisamente con Martín Lutero. Perdón, con Diego Thompson. De tal manera que encontramos en la historia aún de nuestro país cómo el cristianismo también estaba promoviendo este tipo de sistema donde no se mantenía en la oscuridad, en la ignorancia al pueblo, sino que se le entregaba información, se le educaba al pueblo para que puedan ser más racionales y su individualismo y su libertad sea usada de manera correcta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De tal manera que la enseñanza y la cultura, la difusión de la enseñanza y la cultura eran una de las formas en que se promovía el liberalismo en las naciones. Se asegura así una vía para civilizar al pueblo y sacarla de la ignorancia, logrando el desarrollo de la sociedad. Ahora, permítame una vez un poco más hablar sobre el liberalismo y mencionar algunas características del liberalismo. Porque usted, si me entiende esto, me va a entender a dónde quiero llegar. Porque quiero llegar a ese punto donde el individualismo y la libertad ha sido mal usada por la sociedad. Pero como una gran idea y magnífica idea se puede tomar o se puede mal usar. Entonces, mire las características del liberalismo y dígame si no se parece a nuestro sistema de gobierno. El individualismo, que considera al individuo primordial, único en plena libertad, está por encima de todo aspecto colectivo. La libertad como derecho inviolable en sus diversos aspectos: libertad de expresión, pensamiento, asociación, prensa, cuyo límite consiste en la libertad de los demás. El principio de igualdad entre todas las personas. Proclama la igualdad ante la ley y el Estado. El derecho a la propiedad privada. El liberalismo social defiende la intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos. En otras palabras, el socialismo lo que estaba promoviendo, el liberalismo lo que estaba promoviendo era la libertad. Soy libre para pensar, soy libre para sentir, soy libre para decidir. Entonces, cuando John Locke comienza a promover el liberalismo clásico, lo que está tratando es de libertar a la sociedad de ese absolutismo que existía en el siglo XVI, XVII. Él está intentando sacarlos de esa esclavitud en la cual vivían, sometidos a los nobles, sometidos a los reyes, sometidos a los imperios de la época. Entonces, ese individualismo o esa libertad en realidad consistía en tomar decisiones sabias en mi propia vida. Sin embargo, una de las cosas que ha pasado en nuestros tiempos es que lamentablemente se ha llevado esa libertad a un punto extremo llamado libertinaje. Entonces la sociedad cambió la libertad, que es una propuesta de John Locke, influenciado por el cristianismo de la época, lo cambió por un libertinaje, al punto que hoy en día la gente no dice soy libre, dice yo hago lo que quiero. O sea, a ti no te importa lo que yo hago con mi vida, yo hago lo que a mí me parece bien y punto.
Entonces, lamentablemente, y ahí es donde tenemos que decir que ningún sistema de gobierno finalmente es extraordinario, porque nosotros los seres humanos todo lo arruinamos. Todo lo llevamos a un extremo de ruina y de destrucción porque no tenemos la sabiduría y el conocimiento que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, libertad o libertinaje es lo que la sociedad hoy en día está viviendo. ¿Es la libertad de John Locke, del concepto de John Locke? ¿O es un libertinaje donde ahora cada uno piensa como quiere y hace lo que quiere? Esa es la sociedad en la que vivimos nosotros, una sociedad liberal, libertina. Porque si quisiéramos nosotros definir libertad, tendríamos que preguntar entonces a los libros, a los diccionarios, ¿qué significa libertad? Aún podríamos preguntar al liberalismo clásico, ¿a qué consideraban ellos libertad? Entonces, libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. Libertad permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Libertad hace responsables a alguien de sus actos en la medida que comprenda las consecuencias de ellos. Libres para pensar, para sentir y para decidir. Y es verdad que esa libertad parece una libertad neutra, pero cuando yo reflexiono sobre la libertad que yo tengo, no es una libertad para hacer lo malo, ¿me dejo entender? O sea, yo no puedo decir yo soy libre para drogarme, no, porque eso no te ayuda, ¿sí o no? Yo soy libre para adulterar, ¿en qué te beneficia eso? Yo soy libre para insultar a quien yo quiera. No. Yo soy libre para rebelarme a quien yo desee. Tampoco. O sea, es verdad que hay libertad para eso, pero no podemos usar nuestra libertad para cosas malas. ¿Me dejo entender? Sino más bien tenemos que usar nuestra libertad para cosas buenas. Y hay que tener grandiosas ideas, ¿no? Para cosas buenas. Se cuenta la historia que cuando Ramón Castilla, ¿no? Luchando por la libertad de la raza negra, ¿no? De pronto se da la ley de que ahora nadie podía tener como esclavo a hombres de color, mujeres de color. Entonces los nobles, la clase noble y la gente, los dueños de esclavos, les dieron libertad a esta gente para que ahora sean libres. Y dice la historia que muchos de ellos no sabían qué hacer, porque habían vivido toda su vida sometidos a una esclavitud y ahora no sabían qué hacer. Entonces se quedaron a 100 metros de sus amos, viviendo ahí cerca a ellos, intentando buscar el retorno, porque ahora que estaban libres no sabían qué hacer con su libertad. Se habían acostumbrado a ser esclavos. Entonces yo creo que cuando la Biblia nos habla y cuando en la historia se nos habla de libertad, se nos habla de libertad para reflexionar, ¿verdad? Para pensar, bueno, soy libre, pero ¿para qué soy libre? ¿Para qué voy a usar esta libertad? ¿Para arruinar mi vida? ¿Para arruinar la vida de otras personas? ¿Para hacer lo que yo quiero? ¿O para promover el bienestar? ¿Para promover el orden? ¿Para promover lo justo? ¿Para promover aquellas cosas que nos van a hacer más grandes en la sociedad? Ahora, si yo voy por la calle comiendo un helado y la envoltura de ese helado la tiro al suelo, ¿soy libre para hacerlo? Sí, soy libre para hacerlo. Pero pregunto, ¿es bueno? ¿Es bueno? No es bueno. Por lo tanto, no puedes usar tu libertad para cosas malas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. No puedes usar tu libertad para cosas malas, pero lamentablemente la sociedad de hoy ha llevado su libertad a un punto extremo. Bueno, ya que yo soy individual, ya que yo soy libre para pensar, pues yo quiero pensar que me puedo casar con otro hombre.
Yo quiero, como yo soy individual y como yo soy libre para pensar y decidir, entonces yo quiero que el matrimonio sea la unión de dos hombres. Y yo quiero que el matrimonio sea la unión de dos mujeres. Y yo quiero creer que no solo hay dos sexos, que hay más sexos. Y sepan que hoy se clasifican 114 sexos o formas en que uno manifiesta su identidad sexual. Entonces vivimos en una sociedad liberal que ha tomado la libertad de mala manera. Entonces la sociedad del siglo XXI es una sociedad lamentablemente con valores relativos, impulsada por los deseos, que defiende y promueve lo que practica y lamentablemente lo que practica mal. Una sociedad atrapada peligrosamente en la tecnología. Una sociedad que informa, pero que no forma la conducta humana. Una sociedad individualista, egoísta, que está pensando solo en sí mismo o en sí misma. Una sociedad amante de lo material y altamente hedonista. ¿Qué significa hedonismo? Amante del placer. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Y esa es la sociedad en la que Jesús también llegó cuando él estaba en el marco del Imperio Romano empezando su ministerio. La sociedad, hermanos, siempre ha sido una sociedad lamentablemente sin valores, una sociedad sin principios. Y en esta sociedad es donde el Señor nos llama a ser luz y sal. En esta sociedad individualista y libertina es donde el Señor nos manda a que podamos nosotros ser fieles mensajeros de su verdad. ¿Cuántos quieren ser fieles mensajeros de esa verdad? A pesar que por esa verdad que tú y yo vamos a proclamar, vamos a ser juzgados, vamos a ser despreciados, vamos a ser rechazados, vamos a ser humillados, pero a pesar de todo esto, tenemos que ser capaces de tener muy claro en nuestra vida los valores y los principios que están fundados en las Sagradas Escrituras. Que esta palabra me lleve a ser valiente, como Martín Lutero, como John Locke y como muchos otros hombres y mujeres del Señor, que fueron capaces de mantenerse firmes y no sucumbir frente a las tentaciones o a las seducciones de una sociedad libertina. Y lamentablemente vivimos en una sociedad individualista, con individualismo y con libertinaje. Y nosotros pertenecíamos a ese tipo de vida. Nosotros pertenecíamos a esa forma de pensar. Y quiero que rápidamente leamos Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 7, para que podamos nosotros encontrar lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, sexo antes del matrimonio, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice el verso 7 en azul? ¿Qué dice? En las cuales, ¿qué dice? Vosotros también anduvisteis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? Diga que está a su lado. En otro tiempo. No ahora. En otro tiempo. Cuando vivíais en ellas. Entonces, lamentablemente, el individualismo y el libertinaje nos hace vivir en sexo ilícito, nos hace vivir en pasiones desordenadas, nos hace vivir en avaricia, nos hace vivir en todas estas formas de vida que no es libertad. Porque no tenemos libertad para hacer lo malo. Tenemos que usar la libertad para cosas buenas. De tal manera que está diciendo el Señor, lamentablemente, aún desde la antigüedad, había ese libertinaje y el Señor dice, ustedes eran parte de eso. Ustedes anduvieron en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Qué más provoca el individualismo y el libertinaje? Provoca la rebeldía, provoca la perdición, provoca la soberbia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, verso 3?
Porque, léalo en azul, nosotros también éramos, ¿en qué? Dígale que está a su lado, en otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es usar la libertad para cosas malas. Entonces ya no es libertad, sino es individualismo y libertinaje. Y eso éramos, ahora, no, diga que está a su lado, en otro tiempo. En otro tiempo. En otro tiempo. ¿Qué más promueve el individualismo y el libertinaje? Los deseos de la carne. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis, como dice la palabra, dígale que está a su lado, en otro tiempo. ¿Qué más? Lea conmigo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué más? Léalo conmigo, azul. Haciendo en otro tiempo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuándo hizo eso? ¿Cuándo hizo eso? Algunos están dudando, ¿eh? Algunos se quedan callados porque seguro el Señor ya está hablando al corazón. ¿Cuándo lo hacíamos? En otro tiempo. Antes. ¿A qué nos lleva el individualismo y el libertinaje? Nos lleva a la desobediencia. Romanos 11:30. Pues como vosotros también erais, de que está a su lado, antes yo era desobediente. Algunos no dicen nada porque están en serios problemas. Léalo de nuevo conmigo. Pues como vosotros también erais, ¿a quién? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? La misericordia del Señor borra nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, santifica nuestro corazón. Porque en otro tiempo éramos fornicarios, adúlteros, avaros, maledicientes, aborrecedores de todas las cosas buenas. Éramos gente desobediente, con los deseos de la carne a flor de piel, todo el tiempo. Pero por la gracia de Jesucristo, por esa obra de Jesús en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y el perdón del Señor se haga una realidad en nuestros corazones por la misericordia de Dios. Dígale que está a su lado, es por la misericordia de Dios. Y si hemos sido lavados y limpiados, si hemos sido santificados, ¿quién te da el derecho a fornicar? Si hemos sido lavados y limpiados por su misericordia, ¿quién te otorga la libertad y el derecho para adulterar, para mentir, para insultar, para rebelarte ante los demás? ¿Quién te da el derecho para humillar a la gente? ¿Quién te da el derecho para drogarte, para emborracharte? ¿Quién te da el derecho para hacer esas cosas malas? Porque el hecho de que Dios te haya perdonado, el hecho de que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, no significa, bueno Dios, ahora que tú me has limpiado, voy a seguir ensuciándome. ¿Quién te da el derecho? ¿Quién me da el derecho a mí de seguir pecando sabiendo que alguien murió en una cruz
para que por su obra maravillosa en esa cruz seamos limpiados de toda maldad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? Dilo con convicción, el que está a tu lado: yo soy libre. ¿Pero libre para qué? ¿Libre para qué? Porque esta sociedad liberal piensa que es libre para hacer cosas. Entonces pregunta: ¿para qué tú y yo somos libres? Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, verso 13? ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice la palabra? A libertad fuimos llamados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a tu lado: eres libre. Eres libre, dile. Eres libre. A libertad hemos sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la... Dile que está a tu lado: no uses mal tu libertad. Vamos, díselo, no uses mal tu libertad. Hay gente que dice, hay cristianos. Ay, si al final Dios perdona todos los pecados. Vamos a echarnos una más. Al final su misericordia está ahí. Y ese es usar la libertad de manera equivocada. Claro que es verdad que si tú y yo nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Claro que sí, porque su misericordia es inagotable. ¿Pero acaso tú crees que puedes jugar con Dios y salir libre? ¿Tú crees que puedes jugar con el pecado y quedar bien? Y que no salga a la luz. ¿Quién te hizo creer eso? El único que puede hacerte creer eso es el diablo. Pero sabrás que la Biblia dice que el diablo es mentiroso. Y nos ha hecho creer que nuestros pecados nunca saldrán a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Y aunque no salga a la luz, seremos juzgados por esos pecados. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que dice la Biblia. ¿Cómo tienes que usar esa libertad? Dime, ¿para qué tienes que usarlo? ¿Para qué? Por favor, lee la Biblia. Para servir. Para servir por amor los unos a los otros. Para eso tengo que usar mi libertad. Yo tengo conocimiento, tengo capacidad, yo tengo fuerza, yo tengo inteligencia, yo tengo gracia de Dios en mi vida. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Allá dice el Señor: eres libre para usarlo como tú quieres, pero ¿quieres un buen consejo? Úsalo sirviendo a los demás. Úsalo amando a los demás. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dile que está a tu lado: perdón por morderte. Dígame, hermano, ¿los cristianos muerden o no? ¿Los cristianos muerden o no? ¿Los esposos muerden o no muerden, mujeres? Dígame, por favor. Mordida de cocodrilo todavía. ¿Y las mujeres, las esposas, muerden o no? Hueco grande te deja. ¿Los padres muerden o no muerden? ¿Qué dicen, hijos? ¿Y los hijos muerden o no?
Soy libre para morder. No, tú no eres libre para morder. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne te va a querer, vamos, muerde, este es tu momento, vamos, desobedece, vamos, fornica, vamos, adultera, vamos, miente, vamos, haz esto, haz lo otro. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando la carne te está seduciendo, cuando hay una fuerza en tu interior que te quiere llevar a hacer el mal, quieto, carne, en el nombre de Jesús. Te someto a la palabra de Dios. Te someto al poder del Espíritu Santo. No te voy a dejar hacer lo que tú quieres, porque mayor es el que está en nosotros. El poder del Espíritu Santo me dará la fuerza para tener victoria y caminar de gloria en gloria cada día de mi vida. Hermanos, ¿tenemos poder para hacer eso, sí o no? ¿Tenemos poder para hacer eso o no? El Espíritu que Dios ha hecho en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, siempre nos llevará a usar nuestra libertad para cosas buenas. Pero la carne querrá usar esa libertad para cosas malas. Entonces pregunta: si hacemos las cosas buenas y somos libres para hacer las cosas buenas, ¿eso se llama libertad o libertinaje? Libertad. Y si usamos nuestra libertad o somos libres para hacer las cosas malas, ¿cómo se llama eso? ¿Libertad o libertinaje? Entonces pregunta: ¿tú estás usando la libertad o el libertinaje? Piensa. Porque muchas veces, siendo cristianos aún, no sabemos usar la libertad de manera correcta. No lo sabemos. Y el desafío en esta mañana es que le digamos: Señor, yo quiero ser libre, pero para hacer cosas buenas. Ayúdame a inspirar a esta sociedad libertina y enseñarle con mi propia vida que sí soy libre, pero para hacer cosas buenas. Eso es lo que el mundo no entiende. Oye, ¿tú puedes tomar? Bueno, soy cristiano, yo no tomo. ¿Y puedes fumar? Bueno, soy cristiano, yo no tomo. ¿Y puedes ver pornografía? Bueno, soy cristiano, yo no veo esas cosas. ¿Y puedes irte a una fiesta y parrandearte toda la noche? Es que soy cristiano. Y ay, qué pena, qué aburrida es tu vida. Lo que pasa es que yo soy libre, pero no soy libre para hacer las cosas que no me van a hacer crecer en la vida. Yo soy libre para hacer las cosas buenas. Y voy a usar mi libertad para hacer cosas buenas. ¿Cuántos quieren pedirle esto a Dios en esta mañana? Pónganse de pie, por favor. Habla con Dios. Cierra tus ojos y habla con Dios. 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 Dile: Señor, perdóname, porque en algún momento he usado mi libertad para cosas malas. He mordido a las personas que más amo. Perdóname, Señor. He usado mi libertad para cosas malas, Señor, y me he metido en problemas. En mi matrimonio, con mi familia, con mis padres. Me he metido en problemas, Señor, conmigo mismo. Reconozco que en algunas etapas de mi vida esta sociedad libertina influenció mi alma.
Y andaba siempre preguntando, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Cuando tal vez lo que tendría que preguntar es, ¿qué tiene de bueno? Y he caído en fornicación, he caído en adulterio, he caído en drogas, he caído en pornografía, he caído en todas esas cosas malas, Señor. He caído en maldecir a la gente, hablar mal de las personas, en murmuración, en chisme. He caído, Señor, en el odio, en la venganza. He caído en el desprecio a los demás. He caído en la soberbia, en los deseos de la carne, en la avaricia. Perdóname, Señor. Por favor, perdóname. Porque yo quiero usar esta libertad para cosas buenas. Quiero usar esta libertad para obedecer, para bendecir, para amar, para servir. Como tu palabra dice, con ese amor que viene del cielo. Aquí está mi vida y aquí está mi corazón.